buenas, amados hermanos y amigos que nos van a estar viendo a través de este video. Hoy vamos a estar acá con nuestro hermano Oscar Domingo, que le hemos invitado para que él nos diserte un poquito sobre algunas de las medidas importantes a tomar con toda esta situación del COVID-19, donde como iglesia también nos vemos forzados a tomar las previsiones del caso. No podemos desacatar los ordenamientos que se han establecido para nosotros en todas las instancias. Así que hoy vamos a tratar un poquito sobre todo este protocolo. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Oscar Domingo. Bienvenido, Domingo. Gracias, hermano pastor, que Dios me lo bendiga. Sí, vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo resguardarnos con todo este asunto que se nos ha venido a todos encima, que nos está asediando, por decirlo así. Entonces, para recordarle a los hermanos y a todos los que nos están escuchando de por qué debemos resguardarnos, pero vamos a estar tocando unos textos bíblicos, porque también allí hay unos textos bíblicos en donde el Señor a nosotros nos exhorta a que debemos de aprender a obedecer. Entonces vamos a estar hablando acerca de todo este asunto que se está dando alrededor de nosotros. Muy bien, qué importante, qué necesario, porque a veces la iglesia, hermano Domingo, tiende a tomar un concepto, tiende a conceptualizar las cosas solamente desde un ámbito religioso, y tenemos que entender que el Señor fue muy amplio, muy claro, y nos dio a entender que también en el aspecto humano nosotros tenemos que tener muchas consideraciones con respecto a esto, sin llegar a someternos a algo que nos aleje de la agradable voluntad del Señor o del buen caminar en Cristo, pero que sí hay muchas cosas que humanamente vamos a tener que observar, que vamos a tener que prestar atención, y no solamente eso, sino aún someternos a ello. Así que me parece muy pertinente, muy importante, y si gusta entramos en la materia. Alabado sea el nombre del Señor, y muchas gracias, hermano Domingo. Sí, pastor, muchas gracias por compartir conmigo en este momento y con todos los hermanos que nos están escuchando. Bendecirles en el nombre de Jesús. Espero que el Señor sea el que tome control de sus vidas, de sus corazones, que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que no se dejen engañar por algunas ciertas cosas que se dan falsas, por decirlo así, que podemos hacer, y que nosotros, el Señor nos exhorta para que aprendamos a resguardarnos en cuanto a todo lo que nosotros estamos viviendo. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de esto, nuestro hermano pastor Ronald y mi persona Oscar Domingo, que estamos acá, y hemos escogido unos textos bíblicos especialmente para que todos los que nos están escuchando le pongamos atención a esto. El primer texto bíblico que vamos a estar tocando nosotros se encuentra en Romanos. Yo quisiera que nuestro pastor lo lea. Pastor, tiene el gusto de leerlo. Claro que sí, Domingo, con mucho gusto. Versículo 2 y 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13 es. 13, 1 y 2. Son los textos bíblicos que vamos a estar tocando en Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria a Dios. Ese es el texto bíblico que tenemos, esos dos textos bíblicos que tenemos, porque se ha estado dando de que nuestras autoridades, nosotros acá en Costa Rica, nuestras autoridades nos han estado diciendo que nos resguardemos, que nos quedemos en nuestra casa, que nos cuidemos, que si alguien va a salir al supermercado, que vaya una sola persona, que no vaya toda la familia, en cuanto a todo esto que está sucediendo del COVID-19. Y con respecto a todo este asunto es lo que nosotros vamos a estar conversando, nuestro pastor Ronald y mi persona, porque sabemos que hay muchas personas que no les gusta hacer caso. Está bien la gente que no ha querido dejarse llevar por lo que Dios a nosotros nos dice, quizás porque no ha querido tener una comunión íntima con el Señor, no obedece, y por eso vemos que hay muchas personas que están siendo
sancionadas por las autoridades de nuestro país. Pero nosotros como hijos de Dios sí debemos de obedecer, porque el llamado lo está haciendo el Señor. Nosotros podemos ver en estos textos bíblicos que acaba de leer nuestro pastor, que las autoridades han sido establecidas por Dios. Y entonces todo este asunto que se está dando, si Dios mandó a que nuestras autoridades establecieran las leyes, ¿por qué? Y ellos vienen y nos llaman la atención a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacerle caso? Hablando en términos generales. Ahí es, pastor, en donde nosotros tenemos que ponerle atención a todo este asunto. ¿Por qué tenemos que ponerle atención, pastor? Porque las autoridades aquí pareciera que el Señor está haciendo que las leyes que se están dando, el Señor le toca el corazón a un agente, que no está metido dentro de la obediencia a Dios, pero aún así estos hombres vienen como nuestros gobernantes y nuestros magistrados, como dice en el versículo 3, comienzan a formar leyes y para llamarle la atención a la gente en cuanto a todo esto que se está dando, hablándolo así secularmente. Pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que es una exhortación también que el Señor nos da, y más adelante vamos a estar tocando otros textos bíblicos. ¿Qué le parece a usted, pastor? Claro que sí. De todo esto que estamos viendo en el versículo 1 y 2 de Romanos 13, lo que estamos hablando nosotros en cuanto a todo esto, de cómo nosotros debemos de obedecer a las leyes, no solamente porque sabemos que nosotros como hijos de Dios le obedecemos a Dios, pero también hay algo muy importante que debemos de saber. Nuestros magistrados y nuestros presidentes de nuestra nación, digamos de Costa Rica, también ellos hacen leyes y nos dicen, ustedes tienen que cuidarse, el pueblo no salga, y hay gente que no obedece. ¿Qué le parece a usted todo este asunto que se está dando y cómo Dios se mueve a través de estas cosas? Bueno, hermano Domingo, en realidad es muy triste saber que hay hermanos que se denominan hijos de Dios, creyentes, y que caen en este gran hierro, porque como decía al inicio, conceptualizan y espiritualizan todas las cosas. Hay hermanos que se resguardan en conceptos muy falsos, espirituales, como por ejemplo, yo me someto solo a Dios, yo solamente le hago caso a Dios y cosas por el estilo, pero obvian parte de la Escritura tan clara, tan directa como esta que dice: sométase toda persona a toda autoridad. Y esto lo tenemos que aceptar como de carácter imperativo. O sea, no se está pidiendo, si te parece, Dios no le está pidiendo, no le está tomando a sus hijos una opinión si les parece sobre algo. No, Él dice en un carácter imperativo: sométase. Es un mandato. ¿Me comprende? No hay objeción, no hay una opción de que si lo quiero o no lo quiero hacer. Entonces, es muy importante entenderlo desde esa perspectiva. El Ministerio de Salud ha girado directrices. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de acatarlas. El gobierno de la República ha girado directrices, por ejemplo, en cuanto a la restricción vehicular. Nosotros como hijos de Dios debemos de acatarlas, ser obedientes. Al obedecer eso, obedecemos a Dios. Al obedecer a Dios nos vemos también siendo beneficiarios de su gracia, de su misericordia, y lo más importante, Domingo, en casos como los que se vive hoy a nivel mundial, nos vemos beneficiados con su protección, que es lo que al final de cuentas todos necesitamos para nosotros y nuestras familias. Amén. Y también no debemos de olvidarnos de que Él nos está diciendo: sométase toda persona. Qué tremendo. Eso nosotros no debemos de olvidarlo. Tenemos que tenerlo guardado en nuestro corazón. No hagamos lo que hacen algunas personas que dicen, como decía nuestro hermano pastor, que no quiere hacer caso, que dice: no, yo le creo a Dios nada más, yo le hago caso solamente a Dios y punto, porque Él es Dios y Él tiene sus mandatos, tiene sus órdenes y todo lo demás. Por eso es que hemos escogido estos textos bíblicos, para que nos demos cuenta de cómo Dios se mueve alrededor del mundo, y cómo Él
conoce el corazón de cada uno de nosotros y entonces nos dice, sométase toda persona, para que nosotros aprendamos a que debemos de obedecer, no solamente en lo que dice los mandamientos del Señor, no solamente, sino que también hay personas extras que están alrededor de nosotros que nos dicen, usted tiene que cuidarse, porque si usted no se cuida le puede pasar esto, esto y esto, y X y lo demás, y lo que le pueda decir a usted, y que usted no le haga caso y que posteriormente le suceda una tragedia. Eso es lo que está sucediendo hoy. Dios nos está mandando a nosotros a que nos sometamos todos, entonces debemos de aprender. Pastor, por ahí en el libro de Éxodo, nos encontramos con un pasaje bíblico en donde como Dios se le acerca a Moisés y le dice, tú, pastor, todo esto que vamos a hablar acá en el libro de Éxodo, ese texto bíblico que está en el libro de Éxodo, que se encuentra en el capítulo 12, que sea lo del asunto de la Pascua y todo lo demás, pero hay un texto que yo escogí que me gusta, porque allí pareciera no, es que Dios le dice a Moisés, tiene que decirle a la gente que se resguarden, que se cuiden, que no salgan, le dice Dios, le dice a Moisés, porque antes de que Moisés recibiera todas estas ordenanzas que Dios le da en el capítulo 11 a Moisés, en el capítulo 12, perdón, a Moisés, antes de eso había anunciado la muerte de los primogénitos. Pero le dice en ese texto bíblico, pastor, usted tiene el gusto de leerlo, se encuentra en el 21 y 22, en el capítulo 12, versículo 21 y 22. Ahí Moisés recibe esta palabra de parte del Señor y le dice, tienes que decirle a la congregación que no salgan, que se cuiden, que se protejan, porque va a suceder esto y esto y esto. Y entonces Moisés le hace caso al Señor, llama a toda la congregación y le dice, ustedes tienen que cuidarse, no salgan de casa. Escuchemos los textos bíblicos de cómo Dios le habla a Moisés y le dice, llama a toda la congregación y les hablas. Amén. En Éxodo 12, 21 y 22 nos dice la palabra del Señor así, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahí Moisés está recibiendo esa orden de Dios. Es una restricción. Una restricción, le está diciendo, tienes que decirles que no salgan. Es lo que Dios le dice a Moisés, convócalos y diles que no salgan, que mojen en el lebrillo. Pastor, es importante explicar esto, el lebrillo es una canasta, es como una canasta en donde entonces llegan y toman el hisopo y manejan y moja en la sangre, entonces toca aquí y baja y todo lo que es en sí, el marco de la puerta. Cuando eso lo ve el Señor, lo que viene detrás de eso, la orden que Dios le da a Moisés, cuando Dios ve que eso está marcado con la sangre, como Dios le ordenó a Moisés a cada uno de sus hijos en sus hogares, eso pasó de largo, no nos tocó. Dios los resguardó, los cuidó, pero lo importante de esto es que Dios le dice a Moisés, diles que no salgan, que se cuiden. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés, diles que no salgan, que se cuiden. Y es lo que nosotros estamos recibiendo hoy, pero ojo, hay mucha gente que no ha querido acatar a eso, por eso, pero nosotros lo estamos hablando bíblicamente, cómo Dios ordena las cosas y que su pueblo tiene que hacerle caso para que tal cosa no nos alcance, como en este caso que está sucediendo hoy con lo que es el COVID-19. Esto para la iglesia, y si hubiese alguien que no tiene a Cristo en su corazón, es el momento de entregarle su vida a Cristo, pastor, sí, amén, y empezar a someterse a las autoridades que Dios ha impuesto. ¿Qué opina usted, pastor, acerca de todo este asunto del movimiento que Dios hace con su siervo Moisés y le da ese tipo de ordenanzas para que llame a la congregación y le hable? Porque es algo hermoso
digamos, es algo tan hermoso de cómo Moisés en ese momento está interactuando con el Señor y recibe esa orden de que le diga a la gente, quédense en casa, no salgan. Hay algo muy interesante, hermano Domingo, que queda acá por traer a la palestra, y es que tenemos que verlo como lo que es una restricción directa sobre el libre tránsito que tenía el pueblo en aquel momento, en aquella noche. Y al igual que hoy, estoy seguro que de pronto a Josefa se le ocurrió que ella necesitaba ir donde Carmela a traer X y esas situaciones, como hoy en día encontramos a mucha gente poniendo excusas de que es que tengo que ir donde mi hija, es que voy para aquí, que necesito traer esto, que necesito lo otro. Entonces estoy seguro que en aquel momento igual se daban las circunstancias, era gente exactamente igual a nosotros. El punto allí que tenemos que rescatar es que Dios pone una restricción, y lo importante es entender no tanto la restricción, sino la razón de esa restricción. Había una razón de peso. La razón de peso es que si alguien no obedecía, iba a tener consecuencias nefastas. Entonces, hoy nuestras autoridades terrenales han dictado estas restricciones como una medida de buscar no hacer un mal, sino favorecer a toda la población, independientemente de credos, de condiciones sociales, independientemente de circunstancias que se estén enfrentando cada familia individualmente. Lo cierto es que las restricciones vienen en pro de beneficiar la salud pública común, y todos nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros desobedecemos, si desacatamos, si nosotros damos por sentado solamente que Dios es Dios y que Él nos va a proteger y nos va a ayudar, o sea, aquí vemos con este ejemplo bíblico muy claro que Él mismo antepuso este tipo de restricciones para favorecer a su pueblo. Entonces, ojalá y todo el pueblo de Dios y todas las personas a las que les llegue este mensaje podamos entender que esas restricciones también pueden venir de parte de Dios para resguardarnos a nosotros como hijos suyos. Que Dios también puede usar las autoridades terrenales para que entendamos y sepamos que Él nos está cuidando. Así que yo insto a toda la población, tanto creyente como no creyente, para que asumamos esto con la responsabilidad del caso y entendamos que viene en pro de un bien común. Así que me parece excelente y muy acorde, Domingo, el ejemplo que estamos trabajando acá. Gloria a Dios, pastor, por eso. Y también debemos de recordar esto, pastor, esto se ha venido extendiendo. Eso comenzó el 29 de noviembre en China. Ahí comenzó todo este movimiento que se está... Sí, en Wuhan, creo que es como se llama la ciudad. Entonces, ya se ha venido extendiendo ya por espacio casi de 5 meses. Y todavía hay mucha gente que no ha querido entender, que ha tomado esto, pastor, que lo ha tomado como una broma, como que si no fuera cierto lo que está pasando. Todavía la gente, yo no sé si es que están en shock o es que no han querido creer a lo que está sucediendo. De hecho, Domingo, te voy a comentar, tuvimos una experiencia muy triste en estos días de que se acercó alguien cercano a la congregación y nos comentaba que justamente que esa era su posición, eso que estás hablando. No lo ve como algo tan serio, como algo como tan digno de ser tomado en consideración, y es triste. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta que es una persona que anda expuesta, y no solamente anda expuesta a ella, sino que expone a su familia y todo su entorno, El núcleo familiar y todo el entorno, ¿verdad? Porque si es una persona que trabaja, está exponiendo a los compañeros. Es una persona que viaja en un bus, está exponiendo a los transeúntes y etcétera. Entonces es triste porque como hijos de Dios principalmente debiéramos ya de tener conocimiento de la palabra un poco más amplio, como para saber que el estar acatando todas estas normativas nos hace dar una buena imagen y un buen testimonio
ante la sociedad, pero principalmente ante el Señor, de que estamos siendo obedientes, ¿verdad? Estamos sometiéndonos, pastores. Correcto. Es que a veces lo que Él nos pensamos, dice. que es solamente con respecto a autoridades terrenales y no involucramos que Dios mismo está velando por esas cosas en nosotros, de ver que las hagamos como debe de hacerlas un hijo de Dios. Amén. Y entonces, amados hermanos, los que nos están escuchando, es por eso que nuestro pastor y yo decidimos hacer esta conversación, por decirlo así, grabarla y llevársela a ustedes para que lo veamos a la luz de la palabra, de cómo es que Dios le habla a sus hijos. Acordémonos que el Señor nos enseña en su palabra que nosotros, todas las cosas, pastor, todas las cosas que nos vienen a bien, ¿cómo es que dice el texto bíblico? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28, claro. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que aman a Dios, porque nosotros lo estamos haciendo y le estamos hablando al pueblo de Dios, pero si hubiese alguien que está por ahí escuchándonos y le llega este mensaje, por favor, no se exponga. También tenemos que aprender a someternos a lo que Dios a nosotros nos dice, porque por ende se te acercó alguien ahí y te dijo, cuídate, no salgas, y de pronto vas a decir, a mí eso no me interesa, no me importa, yo no voy a poner mente a eso, porque por X motivo yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Por favor, aprende a someterte, porque el impacto que está sucediendo hoy es grande, es tremendo, y está siendo afectado no una persona, son miles de personas que están siendo afectadas con este tipo de asuntos que están sucediendo hoy en día con el COVID-19. Entonces, por eso es que nosotros, nuestro pastor y yo, hemos decidido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo llevar a cabo esta conversación para que lo entendamos no humanamente, sino a la luz de la palabra, de cómo Dios a nosotros nos enseña a través de la palabra. Porque qué tremendo es no ponerle atención a Dios, pastor. Cuando no le ponemos atención a Dios es cuando entramos en ese tipo de cosas de que a mí no me importa lo que esté pasando, de que sí yo estoy bien, y que no podemos llegar a pensar en el impacto que puede suceder, como lo decía usted, pastor, a nuestras familias y a los demás que están alrededor de nosotros en cuanto a esto, porque claro, se puede dar eso también, ¿verdad, pastor? Claro que sí, o sea, este modus operandi de este virus, la razón por la que tomó tan de sorpresa y tuvo un impacto tan grande a nivel mundial, incide específicamente en su forma de transmisión, que aprovecha las relaciones interpersonales de una manera tan sofisticada que se dispara a medidas exorbitantes. O sea, tiene un radio de contagio demasiado amplio, y hay dos factores, Domingo, que le favorecen demasiado a este virus para propagarse. Uno es que las relaciones interpersonales, por obvias razones, es imposible evitarlas en un 100%. Siempre, de una u otra manera, va a haber algún tipo de contacto o cercanía o de relación interpersonal. Entonces, de ahí que sea tan difícil o resulte tan difícil mitigarlo. Y la segunda, y quizás la más preocupante, es que también hay un cierto porcentaje de población que ha resultado ser asintomático en cuanto a este COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que son portadores del virus, pero que no presentan absolutamente ningún tipo de síntoma. Entonces es muy lamentable, porque quizás una persona que tiene y es portadora del virus, sin saberlo, sin darse cuenta, porque es asintomático, porque no está presentando ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dolor de cuerpo, ni ningún tipo de síntoma como lo establece el COVID-19, sin darse cuenta, está propagando, está haciendo un foco de infección con todo su entorno sin saberlo, sin darse ningún tipo de cuenta.
porque sí es portador, pero no tiene ningún tipo de síntoma. Entonces, esto hace que la propagación todavía sea mucho más amplia, mucho más rápida y sea mucho más devastadora, porque cuánta gente puede andar por allí siendo portador del virus y sin saberlo. Pastor, qué tremendo que es esto, disculpe, es algo como invisible a mí mismo, que lo puedo tener pero no lo siento, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a someternos como nos enseña la palabra del Señor a nosotros, porque es como invisible a nosotros mismos. Nosotros no lo sentimos sino hasta después de 10, 14, 15 días empezamos que se empieza a aparecer. Y por eso es que ahí es en donde hay mucha gente que llega y dice, no, a mí no me interesa lo que hablen, no me interesa lo que digan, yo estoy bien. Perdón, Domingo, y esto en los mejores casos donde a los 15 días se presenta algún tipo de síntoma, pero hay casos donde ni siquiera van a haber síntomas del todo. ¿Verdad? Que son esas personas que digo yo, son asintomáticas. Entonces, van a pasar 15, 22, un mes, quién sabe cuánto más tiempo sin que se den cuenta, que se van a dar cuenta cuando otro dentro de su entorno cercano resulte positivo, y entonces se le va a notificar, vos has tenido contacto con la persona, y resulta que cuando ya le hagan su análisis va a dar positivo, pero no va a tener ningún tipo de afectación. Entonces, o sea, es complejo, es complejo. Y a mí me gusta parte de la campaña que hace a través de la televisión y sus medios comunicativos, donde ellos dicen, la vacuna para esto es quédate en casa. Quédate en casa. Es la única vacuna eficaz que existe. Eso es lo que ellos recomiendan, los doctores y la gente que son doctores en epidemiología. Epidemiología. Ajá, ellos nos recomiendan quedarnos en casa, que nos lavemos bien las manos, que no salgamos, que no nos expongamos, porque así nosotros vamos a poder, primeramente con la ayuda de Dios, poder detener esto, pastor. Pero para eso tenemos que tomar en cuenta someternos, como nos enseña la palabra del Señor a nosotros, pastor. Si nosotros obviamos esto de que no nos sometemos, pasando por alto lo que nuestras autoridades nos están diciendo que llevemos a cabo, pastor, esto puede suceder como sucedió en Italia, como está sucediendo en Estados Unidos, que tiene un volumen grande de personas muertas ya por esta causa, porque quizás en su momento, cuando se dieron cuenta que todo este asunto estaba floreciendo, lo pasaron por alto. Es que eso es lo tremendo, pastor, de no someterse a las autoridades. Posiblemente algunos de estos líderes pasaron por alto lo que las autoridades estaban diciendo, y entonces hoy están sufriendo las consecuencias, y ahí puede haber mucha gente que se pudo haber salvado, pero por causa de no someterse, se fue. Sí, correcto. Tremendo que es eso, ¿verdad, pastor? No someterse a nuestras autoridades superiores. Lastimosamente, hasta que no se ven las consecuencias ya a ese Dios dice, vamos a estar orando por todo este asunto que se está dando. Entonces, con todo lo que hemos hablado, esperamos, hermanos, que les haya gustado, que le pongan mucha atención a lo que está sucediendo, lo que hemos compartido hoy con nuestro pastor Ronald Monge. Yo creo que es importante que nosotros le pongamos atención a todas las cosas. Hoy lo que hemos hablado acerca de guardarnos en cuanto a este asunto que está sucediendo ha sido públicamente como Dios nos habla, y por eso vamos a orar. Y recordándoles, Domingo, recordándoles que no solamente eclesiásticamente tenemos autoridades, ese es parte del fin de este comentario, sino que también las autoridades terrenales han sido puestas por Dios, como lo leímos al principio, y que debemos de acatar ese tipo de restricciones y ordenamientos que nos han girado las autoridades de salud a este país. Vamos a orar con nuestro hermano Domingo. Amén, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que nosotros hemos podido compartir, Señor, con nuestro hermano Ronald. Gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestros corazones, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos lleva a la verdad, y por eso, Señor, te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre Costa Rica, Señor, que pongas tus manos sanadoras sobre el mundo entero, sobre cada una de las personas que están enfermas, que tú las sanes, que tú, Señor, seas el que te encargues, Padre Santo, de tomar el control de todas estas cosas y
haz que esto se desaparezca en el nombre maravilloso de Jesús, que todas aquellas personas que han sido tocadas por esta enfermedad, Señor, sean sanas, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, sean extendidas sobre ellas y sobre el mundo entero, Señor. Los que están enfermos sean sanos para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, que seas tú el que intervenga. Te lo pedimos, Dios del cielo, maravilloso Padre celestial. Te lo pedimos que tu misericordia sea sobre cada una de las personas en el mundo entero, para la gloria bendita de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos.